Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya el programa de hoy en un día marcado por esa alerta naranja que hemos vivido, pero que por suerte no hemos tenido que lamentar fuertes precipitaciones, sobre todo en la capital, en Sevilla capital. El programa de hoy va a estar marcado por la literatura porque nos va a acompañar, ya está por aquí, Juan Eslava Galán, que nos viene a presentar su nuevo libro. También vamos a hablar de un asunto de actualidad, de los pisos turísticos. Para ello hemos invitado a dos miembros de la Asociación de Sevilla Se Muere. Van a estar con nosotros tanto David López como Sergio Villalba. Estaremos también en la calle con nuestra sección Sevilla Te Oye, pero también estaremos con la actualidad del día de hoy. Y en la última parte del programa cogerá los mandos, cogerá el testigo mi compañero Nacho Sánchez y estará hablando de una maravillosa obra de teatro que se estrena este domingo en Bormujos con un fin social, porque toda la recaudación irá para la obra social de la Fundación San Juan de Dios. La obra se titula Nosotros, Ellas y el Duende. Y en el último tramo pues estarán también, como cada jueves, los amigos de Penalteche. Así que ese es el programa, el menú que les tenemos hoy preparado y comenzamos ya. Lo dicho, empezamos ya y es un auténtico gustazo tener aquí con nosotros a Juan Eslava. Muchísimas gracias por venir. Encantado. Un placer tenerte otra vez por aquí. Encantado de estar aquí. Hablar de historia y hablar de Roma, que es tu último trabajo. A mí Roma es que me apasiona, es una civilización, una ciudad y una cultura y un todo que creo que es muy interesante conocerla, pero también existen algunas cuestiones que faltan a la verdad o que directamente no son verdad. Sin duda. Pero esta historia de Roma contada para escépticos, creo que pone en situación también un poco lo que estamos viviendo, entiéndame, lo que estamos viviendo hoy en día y cómo se está reflejando todo lo que pasó en el pasado, se ve hoy día, un poco, ¿no? La historia se repite. Lo que ocurre es que la humanidad no aprende de la historia, ese es el problema, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viviendo en Occidente, estamos viviendo una época de decadencia que es muy similar a la época de decadencia que tuvo el Imperio Romano. Y parece inevitable, pero así es. No aprendemos de la historia, como usted dice, y los excesos fueron la cuestión por la que quizás Roma entró en declive, decayó tantísimo. Esos excesos, pues el quererse más que nadie, el estar por encima, y sus dirigentes, el estar por encima del bien y del mal, fue lo que trajo la decadencia y más o menos... Bueno, son muchos factores los que determinan la decadencia, ¿no? Pero uno de los factores es que Roma su grandeza la había basado en la esclavitud y en la agresión a otros pueblos y en el saqueo de esos pueblos. Hay que verlo no desde la mentalidad moderna buenista que tenemos ahora, sino su época era así, la vida entre las naciones. Y esa riqueza retribuyó que hubiera una ingente cantidad de esclavos, que eran los que hacían el trabajo, etc. Cuando ya deja de expandirse, porque prácticamente ya era inviable expandirse más, cuando deja de expandirse, también deja de tener un ejército tan preparado como lo había tenido hasta entonces, empiezan a aceptar mercenarios que otros hagan su trabajo y los mercenarios acaban quedándose con el imperio, que son los pueblos bárbaros que lo invaden, ¿no? Es decir, pero son muchas causas, ¿no? Una de ellas es que ya la esclavitud no está en su auge y por lo tanto pues declina la economía. Me salgo un poquito del tema, pero creo que es interesante también la reflexión, sobre todo con una historia que usted conoce tan sumamente bien. ¿Por qué a la historia de Roma se la engrandece con todo lo que conquistó y con lo que eso conlleva? ¿Y por qué a la historia de la conquista de América por parte de España se le llama de todos los adjetivos posibles y todos negativos, cuando son dos expansiones y dos conquistas similares? La clave está en que ahora no hay romanos. Entonces, los españoles no le podemos echar en cara a los romanos porque no hay romanos, ahora lo que hay son italianos. Y entonces
no hay romanos, pero españoles sí hay. Entonces pueden venir los mexicanos, etcétera y tal, echarnos en cara cosas que ellos creen que hicieron nuestros antepasados, lo cual no es cierto. No fueron los nuestros que se quedaron aquí, fueron los suyos que estaban allí. Sus padres y sus abuelos fueron los que hicieron eso, ¿no? Aparte de que habría que ver si estuvo mal lo que hicieron, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Pero sobre todo cuando se habla de, en el pasado, de conquistas y de expansión de un imperio, es que todo país ha hecho lo mismo. Sí, todo país han cometido barbaridades y atrocidades. Cada país ha agredido al vecino porque esa era la ley. Bueno, más lejos, ahora Rusia y Ucrania, ¿no? Así era como funcionaban las cosas. Es decir, que ahora es absurdo ahora echarle a los descendientes, echarle culpa de algo que hicieron los ascendientes. No, ya ese es el primer absurdo, ¿no? Pero aparte de eso, en el caso de Roma es que les debemos todo. Este idioma en el que estamos hablando nosotros, el español, al fin y al cabo es una derivación del latín. Le debemos el idioma, que es lo más importante que tiene el ser humano, es el idioma, ¿no? El sentido de la justicia, de la ley, que caracteriza la civilización occidental, la civilización europea, se le debe a Roma. Y se lo debemos todo. El hecho de que el Estado funcione con obras públicas, carreteras, puentes, etcétera, ¿no? Seguridad social, todo eso ya lo inventaron los romanos. Por eso nos buscamos tanto en Roma, por eso buscamos y perseguimos ser una imagen de aquella Roma. Sí, no solo buscamos a Roma en nosotros, que Roma está en nosotros, sino también, muy importante, la historia de Roma se refleja también en la nuestra. Nosotros vemos, por ejemplo, en la decadencia de Roma, vemos también nuestra propia decadencia, que es muy importante para aprender de la historia. Buscamos también un líder, ¿no? Aunque la historia está para leerse y los líderes en Roma tampoco fueron del todo buenos. Muy pocos. Roma, una de las características de Roma es que imperaba una gran corrupción. Es decir, que en Roma hay cosas muy positivas que son las que hemos heredado, pero también era un estado muy corrupto, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos eso lo entendían como, en fin, parte de su vida cotidiana. Cicerón dice, para llegar a ser cónsul, el cónsul era el presidente de gobierno, que había 2 presidentes de gobierno para que se contrapesaran cada año. Entonces dice, para llegar a ser cónsul uno tiene que hacer grandes desembolsos. Tenías que pedirle dinero prestado a los banqueros y te entrampaba hasta las cejas. Pero gracias a eso, pagando juegos para el pueblo, repartiendo trigo, etcétera, llegaba a ser cónsul. Y después, cuando ya había sido cónsul, que era un año, pues seguramente te daban el gobierno de una provincia y tú ibas a la provincia y dice Cicerón, el primer año se hacen ricos para pagar las deudas, el segundo se hacen ricos para ser ricos y el tercero se hacen ricos para poder pagar a los jueces que los van a juzgar por ser ladrones. Es que veo tantas similitudes en tantas cosas. Veo tantas similitudes en tantas cosas. Al final la historia está para repetirse. Viendo la historia de Roma vemos nuestra propia historia, ¿no? Y entonces a veces, pues claro, hay cosas que te hacen sonreír porque dices, no, ¿sabes qué? No está inventado, está todo está pensado ya. Sobre todo, hay una cosa que me llama mucho la atención también, el recurrir a los banqueros. ¿Cuántos y cuántos partidos políticos ya? Sí, pues bueno, obviamente desde hace infinidad de años pues están recurriendo a eso. Incluso los que despotrican contra la banca. Por eso, es increíble. Y hasta Julio César tenía su lado oscuro. También todos tienen su lado oscuro, claro, evidentemente, ¿no? César es un buen ejemplo de esto que estoy contando. César estaba tan entrampado que se inventa un peligro que hay en la frontera para meterle mano a las Galias, que es todo el centro de Europa, Francia sobre todo, y la conquista y lo añade al imperio, ¿no? César también es la bisagra entre la época republicana, que es adusta y trabajada de Roma, y la época de la grandeza imperial. El primer emperador en realidad es él, lo que pasa es que lo asesinan, y entonces el que sigue con su obra es su sobrino adoptivo, que es Octavio Augusto. Es curioso cómo las guerras son el resultado de estrategias políticas y de intereses personales o partidistas en este sentido. Siempre, en cuanto rascas un poco en la historia de Roma, en cualquier otra historia, lo que hay detrás es la economía, la ganancia.
Y detrás de la economía están pues, las guerras. Las guerras se hacen para una cuestión económica, ganar dinero. ¿Y por qué ese lado tan del pueblo, ¿no? Que tenía en la imagen de Julio César? Porque también era un dictador. Sí, no, efectivamente, sí, pero entonces la palabra dictador no suponía nada derogatorio. Una connotación negativa. No, en absoluto, ¿no? Efectivamente, él, Roma, al llegar a su época, ya se ve que manejar un imperio de esas características no se puede manejar con 2 cónsules que cambian cada año. Tiene que haber una cabeza pensante que sea la que rige aquello, es decir, volver a la monarquía. Pero como en Roma la palabra rex, la palabra rey, era tabú, pues no puede haber un rey. Entonces se inventan los emperadores, se inventan la palabra César. Por César, sus descendientes se siguen llamando César, el César. Y no solo ellos, sino que la palabra ha trascendido a otro idioma. Entonces, el Kaiser alemán Kaiser viene de César. Y el zar ruso viene de César también, ¿no? Como expresión de emperador. ¿Por qué mataron a Julio César? ¿Por qué lo asesinaron? Pues la vieja cuestión. Él era la cabeza de un partido popular. Y siempre había una tensión en Roma entre los populares y los optimates, que eran los aristócratas, los privilegiados, ¿no? Él pretendía recortarle al Senado o hacer el Senado un poco a su imagen y semejanza y recortarle privilegios a esa clase dirigente. Y entonces la clase dirigente pues, lo asesinó. Todo cuestiones políticas. Todo cuestión política, sí. Todo cuestiones políticas. Aunque es curioso, ¿no? Cómo el pueblo no va aprendiendo en ese sentido. Porque, bueno, él estuvo en litigio con Sila, que por cierto ha salido muy ahora este emperador muy a la palestra, teniendo en cuenta que se ha nombrado o se ha equiparado a Donald Trump como ese Sila. Sí, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Lo que pasa es el que lo ha hecho ha tirado por elevación y le sonaba el nombre de Sila seguramente sin saber muy bien. Sí, no sabía muy bien de qué iba, debe ser un genio en otras cosas. No le salió muy bien la comparación. No es la comparación de vida, ¿no? Es cierto que en esa época en que surge César, surgen otros que ven que es necesario que haya una mente más dominante en el imperio, que aquello no se puede seguir manejando como si fuera un ayuntamiento de provincias. Y entonces uno de ellos es Sila, evidentemente, ¿no? Pero Sila se queda a un lado de la historia y vienen otros. Al final será Augusto, el heredero de César, será el que imponga ya lo que es el imperio. Y a partir de ahí ya hay otra etapa en la historia de Roma y del mundo. Hablando de la decadencia, uno de los... Decíamos que tenía muchas patas, muchas aristas esta cuestión, pero una de las fundamentales es precisamente algo que también estamos viendo en nuestros días, ¿no? Cómo, y permítame, y que me permitan la expresión, cómo amamantar de la teta de la loba, nunca mejor dicho, se produce de una manera mucho más abundante de lo que debiera ser. Claro, hay que tener en cuenta que Roma estaba ordeñando el mundo mediterráneo, que era el mundo conocido, ¿no? Y toda esa riqueza afluían en Roma. En Roma había ingentes cantidades, unas fortunas absolutamente apabullantes. Pensemos, por ejemplo, los turistas van siempre a ver el mausoleo de Adriano. El mausoleo de Adriano tiene en su fachada unas columnas de una sola pieza que proceden del Alto Egipto. Entonces, cuando piensas que han ido al Alto Egipto a coger ese mineral negro, así oscuro, raro, y lo han llevado a Roma con los medios de la época, con los cabrestantes, las grúas, etcétera, de la época, los barcos de la época, dice, bueno, esto es una locura, esto es una obra de romanos. Entonces, les sobraba el dinero. Es decir, tenían tal cantidad de dinero que podían hacer cualquier capricho, lo podían llevar a cabo, ¿no? Entonces, claro, obviamente eso hace también que esa sociedad se pervierta con los banquetes, con este tipo de cosas, ¿no? Precisamente de eso le iba a preguntar, porque no sé hasta qué punto es mito o es realidad, pues todas esas fiestas, esas borracheras, esos banquetes,
orgías, todo ese tipo de cosas, ¿hasta qué punto es verdad? No, es verdad. Lo que pasa es que siempre tenemos la imagen de Roma a través de eso, que es la imagen que nos ha dado el cine. Pero, como digo, en 1000 años de Roma hay una ingente cantidad de siglos del principio en que son absolutamente adustos, se alimentan con unas gachas y son gente, campesinos muy atezados, muy pegados a la tierra, gente muy sufrida, de una gran austeridad, ¿no? Ahora, cuando ya les sobra el dinero y les sale por la oreja, ya se dedican a eso que vemos en el cine, que también es cierto, pero eso solo ocurrió en la última época. Lo mismo que los juegos de gladiadores, el pan y circo que se le daba a la gente, una especie de seguridad social. Te repartían trigo, sobraba trigo, venía de Egipto, venía de Sicilia, de otros lugares, y repartían trigo al pueblo, en Roma, repartían aceite de la Bética, ahora estamos en Sevilla, pues todo esto era la Bética, que daba aceite, y las ánforas de esta procedencia se han encontrado en Inglaterra, se han encontrado incluso en la India. Es decir, que había un trasiego económico y comercial que no era todo ejército, era también una economía. Tener a la gente contenta, al final se resume en eso, efectivamente. Ejercer la política, hacer política, era simplemente eso. Contentar a la gente, claro. También tenía cosas buenas, y cosas buenas para la clase política, porque creo que en ese sentido había, entre comillas, en muchos casos, una justicia real, y era, por ejemplo, el cursus honorum. El cursus honorum era la carrera que tenía que hacer un político. Un político tenía que empezar a demostrar su valía, pues con puestos de cuestor, puestos que eran pequeños todavía, y así iba subiendo, y con un poco de suerte y mucho dinero llegaba a ser cónsul. Entonces había ese cursus honorum, que ahora entre nosotros desgraciadamente no existe nada parecido, ¿no? Sino que efectivamente algunos políticos empiezan de concejal de su pueblo y llegan a lo más alto. Pero hay otros que llegan al Congreso, se sientan allí y no saben bien por qué se han sentado allí, porque ni tienen carrera ni saben hacer nada y están en el Congreso. O incluso pierden unas primarias y se vuelven a presentar y la ganan, claro. Y terminan siendo hasta presidente del gobierno. Eso también no solo demuestra cómo es el político, sino cómo es el pueblo que dirige. Eso es importante también. Sin duda. Sobre todo, una cosa, y perdóname la equiparación también, lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump, ¿no? Sí, donde bueno, ha pasado el pueblo latino, que es un pueblo que parecía que iba a votar en contra, pues le ha votado de una manera mayoritaria. Y se explica perfectamente, se explica. Ellos tienen trabajo, y los que vienen de fuera invadiendo aquello por la frontera no tienen trabajo, y están dispuestos a hacer el trabajo de estos, pero más barato. Pues entonces, claro, ellos quieren que Trump ponga allí límites en la frontera para no perder su trabajo. Es de una lógica aplastante. Lo que pasa es que los intelectuales europeos se habían encariñado con que iba a perder las elecciones. Comparto con usted la teoría, pero creo que llegar hasta ahí, aunque sea visible y palpable, cuesta, ¿no? Porque cuesta pensar que esas personas que la han pasado tan sumamente mal no quieran que otros iguales suyos vayan y tengan también... Precisamente porque lo han pasado mal, hay que aceptar la realidad. Ellos piensan, estos que lleguen ahora van a hacer mi trabajo por la mitad del dinero. Entonces, pues, claro, votan a Trump. Es decir, siempre hay una lógica económica detrás de las decisiones, y en eso consiste también la democracia. Lo que pasa es que además los intelectuales europeos estaban aplaudiendo mucho a la chica esta Kamala Harris, una chica que digamos que como política no vale nada, no tiene más que un poco de imagen, y le estaban dando una imagen que no le pertenece tampoco. Entonces, claro, las urnas son sagradas. Volviendo a España, ha perdido la clase política, ha bajado bastante, ¿no? De aquellos políticos de la transición a los de ahora. La transición eran gente en cualquier partido, en la derecha y en la izquierda, eran gente que tenían un sentido de Estado. Eran gente que fue importante y realmente colocaron a España en la órbita europea, cosa que habíamos perdido hacía ya 200 años, ¿no? Ahora es una cosa lamentable, la que tenemos, absolutamente lamentable, pero probablemente es que no nos merecemos otra cosa. Porque
Fíjese, yo hablaba y no sé si hasta qué punto creo que el voto en blanco es necesario. Ese voto, porque se habla siempre del voto de castigo. Yo creo que el mayor voto de castigo que hay, porque votar hay que votar. Votar hay que acudir a las urnas. Yo creo que sí, yo creo que hay que ejercer. La gente no tiene formación política ninguna. La gente no sabe lo que es el voto en blanco. La gente lo único que sabe es, no, yo voto lo mismo que mi padre que era de derecha o que mi padre que era de izquierda y que mi abuelo. No piensan. Y como no piensan porque están obnubilados con ciertas cosas, ¿no? Los programas basura, todo eso, ¿no? Y el cachondeo de la calle, el consumo y tal, pues bueno, pues somos una democracia pues muy problemática, ¿no? Sí. La historia de Roma, contada para escépticos, el nuevo libro de Juan Eslava Galán, que no sabe lo que yo le agradezco que siempre se pase por aquí, ¿no? Para disfrutar de sus obras, de sus libros, pero sobre todo para tener una charla más que enriquecedora y sobre todo clarividente de lo que está pasando en estos días. Así que se lo agradezco muchísimo y cuando pase por aquí, pues acuérdese, y no hace falta que venga a presentar usted se pasa y charlamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan, un placer siempre. Bueno, vamos a seguir, avanzamos, tenemos que abordar la actualidad del día de hoy, nos vamos a la redacción de informativos de esta casa para que nuestros compañeros nos den un pequeño anticipo de lo que vamos a ver a partir de las 8:30 de la tarde en PTV Noticias. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? Estamos aquí en la redacción de PTV Sevilla, pues preparando los últimos detalles para un nuevo servicio informativo que vamos a ofrecer, como es habitual, a las 8:30 de la tarde. Hoy con el protagonismo pues máximo, ¿no?, de lo que ha sido la alerta naranja en Sevilla, mejor dicho, aviso naranja por las precipitaciones que en el día de ayer, la noche de ayer, la Junta de Andalucía marcaba para la provincia de Sevilla, en la que bueno, pues los niños no han acudido a sus centros escolares, institutos, universidades cerradas, inclusive centros deportivos, parques, y también las ITV de la provincia de Sevilla han cerrado. Francisco Toscano, su delegado del Gobierno, ha afirmado que no se han producido grandes incidencias en la provincia de Sevilla, donde se han desplazado 1.890 efectivos entre policía local, bomberos y protección civil, que han estado pues al servicio de la ciudadanía en todo aquello que pudiera ocurrir en nuestra provincia. Eso sí, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que mañana todos los niños y jóvenes que puedan asistir al centro lo hagan pues con la absoluta normalidad. También tenemos un varapalo de nuevo para la familia de Marta del Castillo ante la audiencia, ¿no?, que ha denegado a estos padres la aclaración de la sentencia absolutoria del Cuco y su madre. Un nuevo varapalo para esta familia que lleva sufriendo pues ya bastantes años desde pues la desaparición de Marta del Castillo y que aún no se ha conocido toda la verdad de este caso. También hablamos del narcotráfico porque la Policía Nacional ha desplegado un nuevo operativo en la barriada de la Bachillera, un dispositivo que se ha llamado Amazona, en el que se han realizado 7 registros y que están marcados en esos operativos contra el narcotráfico en la provincia de Sevilla y junto también a, en este caso, contra la criminalidad organizada en nuestra provincia. Y ya vamos a ir hablando de deportes porque vamos a hablar del Betis, porque Marroca está en un tratamiento con células madres para solventar la lesión que está sufriendo en su tobillo izquierdo, debido a que el tratamiento clásico, el tratamiento en los caminos habituales no está funcionando. Igualmente en el club de Nervión hay una gran noticia para todos los sevillistas, también porque ya hay patrocinador principal, el sponsor que va a lucir el Sevilla en la camiseta, que será en este caso la empresa Midea. Vamos a hablar de más deporte, también de polideportivo y mucho más, pues a las 8:30 en los servicios informativos de PTV Sevilla. Y para terminar, dando paso a la actualidad, que mejor que hacerlo ya con la ilusión que se va acercando de cara al próximo día 4 de enero y día 5, día de ilusión, con la visita del Heraldo de Sus Majestades los Reyes Magos y la cabalgata, para conocer cuáles serán las formaciones musicales que acompañarán al cortejo real, como decimos, 4 y 5 de enero en esta actividad que organiza el Ateneo de Sevilla. Tras conocerse las 13 carrozas que se van a estrenar el próximo 5 de enero y cuando quedan poco tiempo para conocer el cartel que nos anunciarán estos días de ilusión, el Ateneo de Sevilla ha confirmado las bandas que acompañarán al Heraldo Real y a Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en su cortejo.
Durante la tarde de este miércoles se ha firmado en la sede del Ateneo el convenio por parte del presidente Emilio Boja, el director y el coordinador de seguridad de la cabalgata de los Reyes Magos, Manuel Sainz y Pedro Lisén, y las diferentes representaciones de las formaciones musicales. De esta forma, el séquito del Heraldo Real vendrá precedido en la tarde del 4 de enero por la agrupación musical Virgen de los Reyes, siendo la banda de cornetas y tambores Sagrada Columna y Azotes de las Cigarreras la encargada de cerrar el cortejo del Heraldo. Ambas formaciones harán doblete en la tarde del día 5 en la cabalgata. Otras formaciones estarán presentes también el día 5, como son las juveniles de Virgen de los Reyes, la Redención, la Encarnación, la Centuria y los Gitanos, además de la participación de la agrupación musical Santa María de la Esperanza. Bandas, en su mayoría juveniles, que en estos días de ilusión y familia se entregan con la cabalgata y con Sevilla. Muchas gracias, compañeros. Ya saben que a partir de las 8:30 de la tarde seguiremos informando de todo lo que ha dado de sí la jornada del día de hoy. Nos vamos a marchar a publicidad y enseguida volvemos porque tenemos por delante muchas más cuestiones aquí en Sevilla TV. Tenemos que hablar de esa cuestión tan importante de los pisos turísticos en el centro de Sevilla y cómo pues poco a poco incluso se están expandiendo. Y lo haremos con los amigos de Sevilla se muere, que están ya preparados y que en un ratito pues van a estar aquí con nosotros. 4 minutitos y a la vuelta más cositas. Hablamos de un asunto importante ahora, el tema de los pisos turísticos, porque el gobierno de esta ciudad pues aprobó en pleno pues esa propuesta de regulación, una propuesta que inicialmente en junio pues no se había aprobado con la posición de todos los partidos que no eran el PP, pues se habían negado por ser insuficiente, pero que hace unas semanas se aprobó con el voto favorable también de Vox. Y tenemos aquí a dos miembros de la asociación Sevilla se muere. Está con nosotros su presidente, David, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está Sergio Villalba, profesor de la Universidad de Sevilla, de Educación Patrimonial y Artística. Buenas tardes, que colabora también con Sevilla se muere. Y yo quisiera empezar con una afirmación que usted dijo también y que creo que es importante, y es que hace mucho tiempo que no se había llevado a pleno algo tan sumamente que puede mermar no solamente el patrimonio, sino también que puede influir negativamente en la ciudad de Sevilla, como es los pisos turísticos. David. Efectivamente. Hablamos de que realmente la capacidad destructiva, y parece muy fuerte la palabra, pero realmente es lo que va a provocar en la ciudad de Sevilla. Bien, venimos de una situación en los últimos 8 o 10 años en la que comenzó la proliferación de vivienda turística, bien sea en su modalidad de apartamento turístico, que sabéis que es distinto de la BUT, de las viviendas de uso turístico, que estas son las que se han regulado ahora, ¿vale? Bueno, y después está la industria hotelera convencional. Es verdad que el increchendo en esta ciudad de plazas, tanto en un sector como en otro, pero al final todo es en el de el albergue propiamente de personas que vienen a visitar la ciudad, se ha ido completamente de madre. Lo diferencial ha sido la vivienda de uso turístico, porque la vivienda de uso turístico lo que supone es el cambiar el concepto y el cambiar el uso residencial por un uso terciario. O sea, transformar lo que es una vivienda definitivamente en un hotelito o en un albergue o en un, llamémoslo. Ese es el problema, ese es el gran problema que asola Sevilla con todas las consecuencias que trae. El problema primero, la vivienda. El problema de vivienda es la vivienda, evidentemente, el incremento desorbitado de precios del alquiler y de la compra-venta, la expulsión de los vecinos. Tenemos, por ejemplo, siempre hablamos del casco histórico, y ahora vamos a matizar que no es el casco histórico, sino que esto es un efecto mancha de aceite, que es verdad que procede del casco histórico como lugar más apetecible por el turismo y por la gente que viene, pero es algo que irradia, está irradiando, y con la normativa que se ha aprobado va a irradiar completamente al resto de Sevilla. Pues lo que digo, hablamos de un casco histórico que no hace tantísimos años tenía 75, 80 mil habitantes y estamos por los 50 y tantos mil. El casco histórico está completamente despoblándose, pero a marchas agigantadas. Pero es que Sevilla también está perdiendo habitantes toda la ciudad, porque evidentemente, como estamos diciendo, la pérdida de residencialidad de esas viviendas del casco histórico ya no están en el casco histórico. Y ahora estamos teniendo también en las Rondas, las tenemos en Triana,
Están en los remedios, están en el porvenir, y es algo que, siendo amplios de mira, que es lo que tenía que haber hecho el ayuntamiento, todos los partidos, la oposición y el equipo gobernante, aquí se entró con una promesa. La última corporación municipal dijo y repitió hasta la saciedad: no cabe un piso turístico más en Sevilla, y nos encontramos pues con que no. En este tiempo sin normativa no han dejado de darse licencias, pero es que cuando se deciden a aprobar una normativa no hacen caso de lo que la ciudadanía exige. Bueno, ahora mismo la nueva regulación dice que ni tanto en los 11 barrios del casco histórico como en Triana se van a conceder licencias. Habría que matizarlo, porque del 17 de octubre que se aprobó hasta el 28 de octubre, lo estoy diciendo de cabeza, que creo que entró en vigor porque se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, o sea, después de aprobado se han concedido 19. ¿Vosotros os consta que se han concedido? Nos consta. Está hecho el análisis, además, lo ha hecho Manuel Jesús Florencio también, y lo acaba de publicar recientemente, en que se han concedido. De hecho, ahora mismo el ayuntamiento está diciendo que va a revisar y que va a ver si hay que retirarla, si hay que pedir que se retiren, si tal, pero con la normativa ya aprobada. O sea que hasta la normativa no nos da siquiera una confianza en cuanto al rigor propiamente de lo que supone ese veto en el casco histórico, porque en la práctica se han seguido dando después de aprobada. No solamente es vuestra asociación, son muchas asociaciones vecinales las que se han quejado, las que estáis unidas y formáis un frente común en ese sentido, ¿no? Más o menos las ideas están claras, ¿no? Cada una tiene su matiz, evidentemente. Correcto. Lo hemos visto recientemente, además, que han salido a la calle más de 5.000 personas. Es verdad que algunas ponen más el hincapié, o casi en exclusiva a lo mejor, con el tema de la vivienda, que quizás sea uno de los temas más sangrantes que derivan de esta turistificación depredadora de la ciudad. En nosotros, sí, Sevilla se muere, ya te hablo nosotros concretamente, y algunas otras, no solo ponemos el hincapié en la vivienda, sino en todos los efectos de la turistificación. Hablamos de la ocupación de la ciudad, del espacio público, la barificación, la veladorización, no se puede transitar por las calles. Hablamos del deterioro a nivel de patrimonio histórico-artístico, hablamos de la pérdida de patrimonio también inmaterial o patrimonio cultural en un sentido amplio, hablamos de la degradación de la ciudad y hablamos de la conversión en un parque temático, que la palabra parece que está muy manida, pero es que realmente es así. Yo no sé si es exagerado esa definición de parque temático, que nos podamos convertir, desde mi punto de vista, no sé si puede ser algo exagerado. Yo creo que lo somos, ¿Tú quieres? Yo creo que lo somos directamente. Hay un referente que es el síndrome de Venecia, ¿no? No sé, Venecia porque bueno, su casco histórico es un poquito... Estamos casi a la un poquito más reducido, quizás, sí, que el de Sevilla. Pero, por ejemplo, otras ciudades... que se hayan convertido París, en parque turístico. Roma, Praga, por ejemplo, Lisboa, Oporto, Cádiz, Málaga. Es decir, el modelo de turistificación a saco, que es el turismo masivo, que quede claro que no estamos Cádiz no es tan masificada como Sevilla, Cádiz, ¿no? es una de las ciudades que han tenido más expulsión. También entiendo, y perdona, y te dejo, también entiendo que se comprende que el casco histórico de esas ciudades es un poquito más reducido, ¿no? Pero entonces, es muy sencillo entender. La palabra sostenibilidad, que es otra cosa que está muy gastada, significa que no hace mucho tiempo, incluyendo esas ciudades o Sevilla, era compatible un desarrollo sostenible de lo que sería el turismo como fuente de riqueza y los habitantes que estaban en esa ciudad. Por cierto, ciudades que han tenido un pasado, lo digo porque yo he sido ciudadano también y soy ciudadano que vivo en el centro histórico de Sevilla, que en los años 70 y en los 80 nadie quería porque era un paraíso de la droga, delincuencia, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se van domesticando las ciudades, se van poniendo agradables, resulta que expulsamos a las personas que en muchos casos somos gente que ha venido de familias humildes, ¿no? En Cádiz ocurre una expulsión sistemática agravada porque el territorio es pequeño, por supuesto, y una política de megacruceros que es una saturación completa. Eso le está pasando a Valencia. En Barcelona hay un estudio hace ya bastantes años, en 2014, un documental, Bye Bye Barcelona, con compañeros, por cierto, de las universidades de Barcelona, donde los estudios hablan claramente de que cuando tú desembarcas 16.000 personas, por ejemplo, en una ciudad, eso no es asumible, por muy grande que sea. El Parque Güell es una donación de la familia Güell a la ciudad. Hoy en día está secuestrado para el turismo y a precios altos. Hay una serie de consecuencias que es de un dramatismo porque en base al poder económico, que es quien rige realmente estos flujos. Esto no es una decisión. Nosotros somos, digamos, actuantes para resistir mínimamente, pero
A la mayoría de la gente le parece bien, y por supuesto los poderes económicos y por ende políticos, le parece bien este modelo. Y este modelo es destructor de muchas más cuestiones, como ha comentado David, que no es solamente el ámbito material, el ámbito de la saturación, la eliminación del estilo de vida, por ejemplo. ¿Tú lo puedes tener? Ahí sí, por ejemplo, sí estoy totalmente de acuerdo, porque es contradictorio. En ese sentido sí es cierto que lo veo contradictorio, porque claro, si tú vienes a Sevilla o a cualquier ciudad para buscar la idiosincrasia de esa ciudad y te quieres hospedar lo más cerca posible del centro porque quieres vivir igual que un sevillano, claro, o quieres tomar el pulso o tener o palpar cómo se vive o cómo se toma la vida aquí, es contradictorio en muchas cosas. Muchos modelos de negocios que se están perdiendo, muchos bares que se están perdiendo, eso sí es cierto. Ahí sí estoy de acuerdo con vosotros. Es que, claro, lo estás comentando y realmente el modelo lleva implícita su autodestrucción, realmente. O sea, el modelo destruye la ciudad como la conocemos, pero el modelo va a destruirse a sí mismo. Porque estás comentando... Se va a morir de éxito. Va a morir de éxito, sí, es una palabra que se utiliza mucho, pero realmente es así. Cuando tú estás diciendo que no estabas de acuerdo con la parquetematización, vivimos los dos en el casco histórico, yo muy cerca de la Plaza de la Encarnación. Realmente la Plaza de la Encarnación es la plaza mayor del parque temático, quiero decir. Falta el algodón dulce vendiéndose por las calles. Actuaciones Callejera completamente ocupada por veladores legales o ilegales, bandas de bicicleta en contramano o no en contramano del turismo. No puede decir que es el signo de los tiempos. Pero eso no entiendo que eso no es culpa del turismo. Hombre, entiendo que eso es consecuencia del modelo. No entiendo, pero que haya que seamos civilizados los propios sevillanos también, eso no solo sevillanos, desgraciadamente. No, pero hay sevillanos que sí. Bueno, yo lo digo porque no vivo en el centro, pero lo visito mucho. Y estoy de acuerdo en que es verdad que la Plaza de la Encarnación no es lo que era, ni mucho menos. Pero hay un antes y un después. Ahí estamos de acuerdo. Hay un antes y un después de hace 8 o 10 años a esta parte. La masificación. Nosotros no estamos en contra del turismo, lo hemos dicho siempre. Bueno, eso es una de las cuestiones que os quería preguntar, que puntualizar, que vosotros habéis reivindicado siempre que no estáis en contra de hecho, y sobre todo también otra de las puntualizaciones que se os ha gustado a mucha gente, a muchas asociaciones, es que vosotros sois apolíticos, totalmente, que no es que esto no es una cuestión de o al menos a partir de signo político, cada uno tenemos evidentemente, entiéndanme, pero que sí es cierto que no tenéis ninguna, ahora mismo que nos mueve en esta causa ninguna ideología política. Partidista sería, política es todo. La política es todo, es una cosa partidista por tomar partido pero la política en realidad, la red pública, por definición, es la cosa pública. O sea, cuando hablamos de política, hablamos de lo que nos acontece al bien común. Lo que pasa es que cuando hay partidos políticos que hablan de que no existe la justicia social o el bien común, es cuando tenemos problemáticas como las que tenemos ahora mismo. Porque cuando tú el turismo lo dejas en manos del poder económico, están las compañías aéreas, están la alta velocidad, están los hoteles. Hemos hablado de los pisos turísticos, se van a construir, venía en prensa, 40 nuevos hoteles para el 2026, estarán en funcionamiento en Sevilla, de 4, 5 estrellas, 5 estrellas superlujo. Conventos como el de San Agustín, por ejemplo, todo es reconvertible en ámbitos de hostelería. ¿Cuánta más gente va a estar aquí? Hablamos de parque temático cuando tú eliminas, por ejemplo, familias que tienen niños que van a los colegios, porque dentro de poco habrá colegios que no van a tener esa necesidad. Por experiencia propia, por ejemplo, las plazas en el centro de colegios ya está pasando. Mis padres, por ejemplo, mi padre ha fallecido y hemos intentado tener una residencia de ancianos porque es una población que vamos envejeciendo. ¿Qué pasa? ¿Que nos tenemos que ir? ¿Por qué me lo tienen que mandar a una población exterior? ¿O tienes que pagarlo privativamente para poder residir en el barrio que tú has nacido? ¿Eso es justo? Sobramos, nos ponemos un parche del último sevillano, nos hacen un decreto de expulsión de la zona porque lo vaciamos todo y lo convertimos todo en comedores, en bares, en restaurantes y en hoteles. Y que la gente venga, y ojo, insisto, yo soy viajero, pero yo cuando viajo a un sitio, no soy un turista masivo, me preocupo por el sitio donde voy. No voy a una Airbnb, por ejemplo. Intento comprender el sitio donde voy. Intento no perjudicar, porque un avión ya estoy contaminando. Intento buscar espacios alternativos. Lo que no puede ser es que venga una gente a hacerse una foto para colgarla en Instagram. Y eso es buena parte del turismo masivo actual.
Y eso es una banalidad del sistema social y eso tiene que ver con la educación. Claro, pero eso es a nivel global. Efectivamente, es que vivimos una sociedad que ronda el cretinismo. Es que el problema no es de Sevilla, evidentemente, únicamente. Ese es el problema. Pero bueno, sevillano, el postureo siempre... Claro, pero ese es el problema. ¿Por qué sucede una sociedad que de pronto aparece una puerta azul en Xávea, en una casa de un pescador? Y un magnífico influencer, instagramer, estos premios Nobel de hoy de nuestra cultura, subcultura contemporánea, decide que hay que ir allí. Que quien piense que solo va a afectar esto a las ciudades importantes está equivocado. Cualquier pueblecito pequeñito, cualquier elemento que tenga una a nivel rural se está extendiendo muchísimo. Se va a masificar, y en los territorios insulares, en Baleares o en el ámbito de Canarias, es una expulsión sistemática de la gente joven. Lo siento, no tiene ninguna justificación esa historia. Y es algo por lo que deberían pagar en un futuro que es una realidad, quienes lo están promoviendo. Yo creo que hay que marcar con el dedo acusador ese tipo de cuestiones. Evidentemente esto es una cuestión que trasciende mucho más allá, porque por suerte o por desgracia, vivimos del turismo. Yo os pregunto, vivimos no sé si vivimos de concepto. No, ¿por qué? No. Yo creo que sí. Esta ciudad, por suerte o por desgracia, creo que vive ha mucho tenido del una turismo. economía diversificada hasta que ha llegado el monocultivo. Y te digo, pero entiéndeme, esto es una cuestión del pasado y de no saber tratar las grandes empresas o las empresas, las industrias que se han ido yendo de Sevilla. Esto no es una cuestión pero ¿por qué se han ido? ¿Y Claro, por qué se ha optado por él? Sí, pero evidentemente es un debate que eso tendríamos que retrotraernos mucho más atrás. Claro. Mucho más atrás. Por supuesto. Ahora creo que Sevilla es una ciudad turística, por desgracia o por suerte. Pues vamos a revertirlo, ¿no? Esa es la idea. Esa es la historia. respuesta- Esa es la política. La respuesta- Y ahora lo que yo Vamos a pregunto. revertirlo. No, incluso revertirlo creo que ya. Revertirlo es muy complicado. Nada es casi, imposible. Casi imposible, diría yo. Nada es Ahora, imposible. lo que sí creo que se puede poner otro modelo. Ahí sí estoy de acuerdo que se puede poner otro Pero modelo. evidentemente lo estás comentando. Vamos a ver, aunque parezca, hay que insistir en la diversificación. Una economía no puede bascular únicamente sobre un sector. Primero que habría que ver las cifras del PIB y hay que matizar, porque el decir banalmente Sevilla vive del turismo no deja de ser una generalización. Vamos a ver cifras, vamos a ver datos. Es verdad que en la última década, sobre todo, se está apostando única y exclusivamente, y sobre todo por parte de los ayuntamientos que nos rigen, que llegamos muchas veces... Así lo puedo decimos, estar de acuerdo, sí. Sí, pero es que parece un disparate lo que estamos diciendo. Pero los distintos No, yo ayuntamientos, no, y no por estamos eso hablando, he invitado, no no, estamos hablando de la ni mucho actual, menos, de la actual corporación, la anterior igual, y hablo que desde Pero hace... es que, claro, si es que esto viene del pasado. Pero si que, esto eso no es es nada. pero que eso no es irremediable. Eso no es irremediable. Por Las supuesto, corporaciones pero que no es muy pueden complicado. actuar, las corporaciones municipales tienen que actuar para el ciudadano, que es al que se deben constitucionalmente. Y sin embargo, no obedecen a eso. Parecen agentes comerciales al servicio de unos lobbies. Realmente es así, de unos grupos de presión y de unos grupos de poder. Realmente estamos viendo cuestiones que nos parecen anecdóticas, pero que no son tan anecdóticas. ¿Qué está pasando evidentemente con la vivienda turística? Pero ¿qué está pasando con la hostelería? ¿Qué está pasando con la hostelería? ¿Hasta qué punto se puede ser cautivo de unos sectores económicos en contra de una ciudadanía que precisamente demanda lo contrario? ¿Hasta qué punto se saca, por ejemplo, un detalle, una página web para poder visualizar los veladores legales o los que no son legales y que la ciudadanía pueda denunciar y dure 48 horas y se quite por presión de... Te pongo un ejemplo. Cuando hablamos de vivienda, hablamos de parque tematización, yo no es que digo que es exagerado, yo sí digo ya, que es así, es una realidad. Queremos ver la imagen romántica, todavía queda algo romántico que se pueda ver, mirando concretamente. La generalidad está perdida, el comercio tradicional está perdido. Yo vivo al lado de la Encarnación, el mercado de la Encarnación, vas cada semana y cada semana es uno o dos puestos que han cerrado para abrir bares o para abrir Todavía resiste algo. tiendas de cartuchitos. Yo compro allí tiendas de cartuchitos. El otro día fui, hacía 2 semanas que no iba, un bar y una tienda de cartuchitos de comida para turistas. Quiero decir, entonces, el comercio tradicional, la calle Puente y Pellón, la calle Regina, no queda un comercio tradicional. Uno o dos, ¿no? Creo Pero uno o dos que durarán nada. No lo recuerdo, pero Y bares tradicionales que están todos franquiciados prácticamente, que queda Haciendo el cola comercio. a las 12 de la mañana, o sea, bares de solera sevillana, porque aquí la gente se le... Yo soy muy enterista también, si me pongo a ser sevillano puedo ser el que más, nacido en el Pumarejo, vamos. Yo no voy ya a determinados bares que eran de solera y eran donde iba parroquianos, señores, y a mí me gustaba que hubiera turismo y que hubiera gente mezclada.
pero ahora mismo lo que veo es patético totalmente. Me gustaría hacer un matiz también a las alternativas que tú has comentado, ¿no? A ver, es evidente que es difícil porque hemos ido en el camino contrario al que deberíamos haber ido. Pero hay modelos que siguen existiendo actualmente vigentes y que nadie vaya a pensar que es una dictadura bolivariana o algo por el estilo. La ciudad de Viena, por ejemplo, tiene una política de vivienda pública que arranca desde los años 20-30 y funciona muy bien. Y Viena es una ciudad turística, ¿vale? Tiene problemáticas del turismo global, pero han sabido compatibilizar perfectamente los residentes con un desarrollo que es una aportación más. Antes he mencionado la residencia de ancianos, por ejemplo. Insisto, es un problema gravísimo. Nuestra pirámide poblacional realmente va envejeciendo. La infraestructura que tiene un hotel es fácilmente adaptable, por ejemplo, a una residencia o a un co-living, por ejemplo. Es una alternativa que vamos a tener en los ciudadanos para que sigamos estando aquí. A mí me gustaría seguir estando en mi barrio cuando sea mayor y hablar con las personas cercanas. Y eso va a hacer precisamente que el turismo que venga diga, ostras, he encontrado a alguien que vive de aquí. No, pues dentro de poco vamos a contratar figurantes de sevillanos. Es una alternativa. Si tiene idea el alcalde, pues mira, ponemos figurantes, que sean de, no sé, de Malasia, ¿no? Por ejemplo. Sergio, nos ataquemos la andaluza. Exactamente. ¿No? Personaje de los Berlanga, ¿no? Sergio, David, nos quedamos sin tiempo. Yo os invito a que otro día os vengáis por aquí porque creo que es interesante, sobre todo para ponerle una solución a lo que estamos viviendo. Así que yo simplemente, mucho gusto. Rápido, por favor. Rapidísimo, sí hago un llamamiento y vuelvo a decir, desde esa politicidad que tú dices, que realmente es un apartidismo, aquí lo que queremos es mejorar la ciudad entre todos y vemos que esta no es la vía. Esto va a destrozar la ciudad materialmente y a los habitantes. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana. Pues dicho queda. David, Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitados estáis para otra ocasión y seguimos debatiendo. Con mucho gusto. Pero, tristemente la tele tiene un tiempo limitado. Oye, que no, pero que en serio que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir a la calle también y vamos a escuchar a los sevillanos en nuestra sesión en Sevilla Te Oye. Con la llegada de la nueva Dana y la alerta naranja en Sevilla se han vuelto un poco boca arriba, ¿no?, las vidas de los sevillanos. Nosotros hoy hemos salido a preguntarles en Sevilla Te Oye si lo han notado o si recuerdan algo así en Sevilla en mucho tiempo, o de hecho si ha sido excesivo que los niños no acudan a los colegios. Colegios, institutos y universidades cerradas, también parques, centros deportivos y todas las ITV de la provincia de Sevilla. La precaución es máxima, 1.890 efectivos municipales. Entre la policía local, los bomberos y protección civil han estado todo el día pendientes de cualquier acontecimiento que pudiera haberse producido. Aún sin incidencias en Sevilla durante esta alerta naranja establecida por la EMET, los sevillanos creen que el cierre preventivo de parques o la suspensión de las clases está más que justificado y que toda medida es poca tras la tragedia que ha sacudido Valencia. La ciudadanía cada vez está más concienciada ante un posible riesgo de lluvias torrenciales. Me parece muy bien, claro, que tiene mucho cuidadito. Yo me adapto bien siempre, siempre estoy bien. Hombre, es que ha sido muy doloroso y muy lamentable lo que ha pasado, pero vamos, el problema es que se están echando las culpas el uno al otro y nadie es culpable. No, excesivo no, sino una previsión que se ha tomado para que no vuelva a pasar lo que ha pasado, nada más. Sí, hombre, bastante miedo, claro. Ha cogido miedo porque lo que ha pasado, como no ha sido normal, pues entonces se toman más precauciones de lo normal. Eso no lo recuerdo. Lo que ha pasado en Valencia no lo recuerdo por aquí. Ha habido inundaciones normales de barrios más bajos, donde había casas y eso, pero ya no, por aquí en Sevilla no, nada, que venga a trabajar. Los niños en casa y los padres a trabajar. No, creo que nada es excesivo. Creo que está bien. Más vale prevenir que curar. No soy de aquí. A lo mejor en Sevilla ha pasado lo mismo, pero cuando yo casi que no había nacido. En mi casa hubo un niño recogido de la riada del Tamarguillo. Se quedaron sin vivienda y lo tuvimos un año viviendo con nosotros. Pero de eso hace... del desbordamiento del Tamarguillo. Es que los fenómenos naturales no los podemos controlar, entonces es lo mismo que pasa. El río se cortó, se hizo la esclusa, se preparó Sevilla para que no se volviese a inundar. Pero lo que no es normal. 500 litros vuelve a pasar lo mismo, y va a haber una desgracia. Creo, fíjate, entonces, yo no lo sé. Bueno. Por ello, sigan las indicaciones y siempre con la premisa de la prudencia, porque toda protección es poca.
Y después de nuestro Sevilla Te Oye, pues tenemos que hacer un nuevo alto para la publicidad. Yo aquí ya me despido, coge los mandos, coge el relevo mi compañero Nacho Sánchez para hablar de teatro, de esa obra del próximo domingo, cuyos fondos serán para una recaudación solidaria, irán destinados a la obra social de la Fundación San Juan de Dios, y también vienen los compañeros, los amigos de Penaltes. Así que espero que disfruten. Hasta luego. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me estreno en este plató de Sevilla TV, nos conocemos, nos vemos de estar en la calle cubriendo reportajes, encuestas para escuchar la opinión de los sevillanos. Y bueno, Manolo, gracias también por este testigo que tomo de tu parte para conocer lo que está pasando en Sevilla, en nuestra provincia, y además también con cosas tan bonitas como la que tenemos en este día, que nos vamos al teatro, algo tan bonito como fomentar la cultura y además con un fin solidario y dando actividad también a las personas mayores que son nuestro pasado, pero de donde venimos y donde también nos dan ese legado y actividad. Estamos también en este caso con José Antonio Bueno, director de la Cuesta Escénica. Muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Un placer estar aquí con todos vosotros y gracias por la oportunidad que nos habéis brindado desde esta casa. Una oportunidad única que ahora vamos a ir desgranando. Y estamos con Nane García de la Acción Social también de Hospital San Juan de Dios. Un placer estar aquí con vosotros y poder explicaros la labor que hacemos. Un poquito para poner un poco en antecedente, vienen a presentarnos esta obra de teatro, que se agarra aquí el cartel, Nosotros, Ellas y el Duende, domingo 17 de noviembre en Bormujos, en el Teatro Municipal Juan Diego, en este caso José Antonio, una obra de teatro que donde los protagonistas son las personas mayores. Sí, bueno, entre todas cosas, pero la verdad es que es muy importante porque en esta obra de Carlos Llopis hay una gran trama de la servidumbre, hay una serie de criados que ya son mayores y que tienen temor a perder su puesto de trabajo porque hay una situación especial que ocurre en la casa, ¿no? Y como te comentaba antes fuera de cámara, que sí, que yo me siento orgulloso porque aparte de que hacemos teatro no solo para la gente que tienen que ir a vernos, porque lo necesitamos para que la obra social de San Juan de Dios tenga un impulso maravilloso, porque ese bien social lo va a explicar ahora Anne, pero yo decía que yo me siento orgulloso también porque hacemos teatro para los que estamos dentro, que nos gusta mucho el teatro, amamos el teatro y respiramos teatro por todos sitios. Respiráis el teatro, además también, como dices, para personas mayores y con un fin solidario, Anne, en este caso, destinado a la obra social de San Juan de Dios. Sí, todo lo que se recaude de la venta de entradas para el teatro va a ir destinado a la obra social de San Juan de Dios del Aljarafe, y esa obra social tiene 3 grandes proyectos para mayores en exclusión social, que es uno de ellos es la atención a la ayuda domiciliaria de estos pacientes que se encuentran dependientes y que no pueden volver a sus domicilios después de un ingreso hospitalario. También para la financiación de estancias residenciales, porque hay pacientes que no pueden volver bajo ningún concepto a los domicilios por diversos factores y entonces van a una residencia. Y luego tenemos un programa de respiro familiar, que también pues para aliviar un poco la sobrecarga de esos familiares que cuidan a personas dependientes. Eso, por así decirlo, es el mapa que tenemos encima, pero ¿qué es la Cuesta Escénica? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues verá, en principio la Cuesta Escénica es una idea que surgió de un grupo de amigos y amigas amantes del teatro. Yo he hecho teatro de joven, he estado en otras compañías de Sevilla muy importantes y yo siempre he llevado el gusanillo del teatro. Y gracias a eso, pues un buen día decidimos unirnos y buscar un grupo de gente más o menos afín. Y la Cuesta Escénica se creó con 2 objetivos. Uno, hacer teatro, que es lo que nos gusta, y otro, colaborar con entidades, digamos, religiosas o asociaciones, pues para llevar al teatro, porque yo creo que Sevilla está falta de teatro, por lo menos el tipo de teatro que nosotros hemos venido haciendo. Hemos hecho teatro costumbrista andaluz, ahora nos hemos atrevido con una comedia de corte clásico muy importante, pero porque yo creo que se ha reunido el número de personas, el elenco de actores, digamos, ideales, y yo dije, mira, esta es la obra que voy a poner. Otra cosa que no salga bien, pero dedicación, cariño, entusiasmo y fuerza,
le estamos poniendo, porque no te puedo hacer una idea de las veces que hemos ensayado. ¿Cuánto más o menos? Es decir, un elenco de actores que es muy particular, que es único, ¿no? Vemos en el cartel personas mayores que también, la actividad a personas mayores, ¿no? Que también lo necesitan, ¿no? Vale, es una pena que en el plató no hayamos podido meter a algunos, sobre todo a Ana, que es una criada maravillosa que tiene un desparpajo. Si vais al teatro lo podéis ver. Y yo me siento orgulloso porque cuando esas personas están, que le hago repetir el papel 500 veces, que no me gusta cómo lo hace, y nunca te dicen nada ni te ponen mala cara, al contrario. José Antonio, explícame cómo lo hago otra vez, dime cómo lo hacemos mejor. Eso es que tienen más fuerza que yo, más espíritu que yo. Hablamos de rango de personas mayores, pero para que nos hagan una idea los telespectadores, ¿de qué rango de edad estamos hablando? Pues yo diría que entre 60 y 80 tenemos unos cuantos, o sea, en escena. O sea, con lo cual, como dice, el esfuerzo, ¿no?, de aprender, memorizar. Sí, además es una obra... A ver, es una obra de 3 actos y es una obra que tiene muchísimos cambios de escenario y de personas, oye, y que lleguen a tiempo, que continúe, sobre todo, por ejemplo, Ana y Felisa, que son el personal sirviente que tiene que estar en el momento justo, que no... En fin, yo creo que es un milagro, pero el milagro es que yo me siento orgulloso de que esas personas estén día a día. Muchas veces yo ya estoy mayor y digo, yo estoy cansado, voy a dejar esto, pero cuando les veo las caras, la satisfacción. Y si Dios quiere, que invito a toda Sevilla a que vaya al Teatro Juan Diego de Bormujos a ver nuestra obra de bien social, de la obra social, que son maravillosos. Y si cuando terminemos les veo las caras, porque eso sí, yo tengo la apreciación de verles las caras, ese pago para mí, yo digo, yo hago teatro para mi compañía y de camino lo disfrutan los que están en la butaca de patio o en el teatro. Totalmente, nos hace de las tablas para el patio, pero más se quedan las tablas, esa labor. Bueno, un poco recorrido, ¿de dónde venís? ¿Qué habéis, hemos hablado un poco de lo que habéis hecho? Bueno, pues empezamos haciendo entre meses, ¿no? Y estando en sitios, en entidades, en pequeñas entidades, pero después estuvimos también en el Teatro de Triana para la Hospitalidad Diocesana de Sevilla. Tuvimos una buena acogida y un éxito, porque vuelvo a insistir, yo creo que estamos, y digo estamos, falto de este tipo de teatro que te divierte. Decía José Bódalo que el éxito del teatro era que tú llegaras a la butaca y durante la hora y media que dura el espectáculo, que la gente se le olvide qué tiene que hacer. Totalmente. Eso lo decía José Bódalo. Y yo me acuerdo en la última intervención que tuvimos allí, que allí la gente estaba divertida, maravillosa, y con nosotros, ella y el duende, creo que te garantizo que el éxito está en ese sentido, porque hay un duende que no sé lo que va a pasar, pero te digo que son unos cambios de escena, entrada, salida, es la risa, el mundo tiene que reírse. Totalmente. Y por eso echo de menos el teatro y por eso hago teatro. Es algo también, ¿no? Y además la riqueza y la viveza del teatro, que no es algo... Siempre puede haber algún cambio, ¿no? Y además, si me permite, te quería decir una cosa. En el teatro, como tú habías dicho, tenemos personas mayores, ¿correcto? Porque las personas mayores nos apuntamos a todo. Pero necesitamos jóvenes. Y además yo pienso que el teatro debiera hacer una asignatura, o por lo menos en los inicios de la escolaridad, porque las personas que hacen teatro no son mejor ni peor, pero sí tienen más soltura, y debería de hacer como una especie de eso, de taller de teatro, para que se inicien, para que cuando lleguen a la universidad, pues les sirva de salida. Pero sobre todo, no hace falta gente joven en el teatro. Aprovecho que está aquí Ana, a ver si la puedo fichar. Eso, bueno, a ver, Ana, es compañera de Bormujos, pero... va a estar muy cerquita, ¿no?, el Teatro Municipal Juan Diego, donde se va a celebrar esta obra a las 12 del mediodía. ¿Cómo llega, cómo casa, en este caso, la compañía con la obra social, pues mira, como el hospital? Lito lleva haciendo voluntariado en el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe 3 años más o menos. Entonces de ahí pues tenemos una estrecha relación, y cuando él nos propuso que iba a hacer su obra de teatro y que todo lo que recaudase iba a ser para la obra social, pues nosotros lo apoyamos enteramente a todo lo que él necesite, pero luego pues también le hemos apoyado en la difusión de la obra de teatro desde allí del hospital, y luego le vamos a apoyar pues llevando a voluntarios para que puedan sentar a las personas en el teatro, estar allí apoyándolo a él y a todas las personas de la compañía.
Y otra cosa que no sé, que Anne nos dice, es que nos tienen acogido allí como si fuéramos su familia, porque ensayamos en el teatro, estamos todos los días allí. Oye, eso es también una gratificación personal, ¿no? El sentirse arropado, porque hay veces que hemos tenido que ensayar en sitios un poco... ¿Dónde ensayáis? ¿Cómo ensayáis? Bueno, ensayamos... ¿Cuántas veces ensayáis a la semana? Pues últimamente estamos ensayando un par de días a la semana. Ajá. Hay que partir de la base que las personas más jóvenes del grupo trabajan, que tienen diversas actividades y claro, los tenemos que compaginar, ¿no? Pero gracias a San Juan de Dios tenemos el salón de actos del hospital de Bormujos. Allí estamos todo el día, llegamos, que vamos allá, que nos venimos, que vamos. Yo creo que los de información estarán diciendo ya estoy hasta aquí otra vez lito este. Pero bueno, sí, de verdad, de corazón, satisfecho, orgulloso de que, como tú dices, haya esa relación. Y vino a través, porque ya lo he explicado, yo soy voluntario, a mí me gusta el teatro más que un tonto un lápiz, perdón por la expresión. Y le dije, oye, ¿hacemos esto? Y me dijeron, pues sí. Pues Ancha y Castilla, aquí estamos. Pues aquí estamos hablando además de algo tan bonito. ¿Cuántas personas están vinculadas, cuántas personas entre voluntarios y actores, cuántas van a estar vinculadas a la obra? O lo pregunto a los dos. A ver, personas en escena vamos a estar 9, más las personas de tramoya y toda la gente que colabora, pues por lo menos 15. Y voluntarios habrá 5 o 6 más, luego trabajadoras sociales que vamos a estar apoyando. Más de una veintena de personas van a estar en este teatro Juan Diego de Bormujos, o sea que es cuanto menos interesante la labor que se realiza, ¿no? Porque, Anne, también este tipo de acciones son necesarias, ¿no? También, aparte, un poco vinculada a vuestra acción social. Sí, para financiar todo ese tipo de estancias a lo mejor residenciales, que al final la vida se está encareciendo y cada vez cuestan más dinero, pues todo este tipo de iniciativas solidarias nos viene muy bien para la financiación. La verdad que, cuanto menos, ¿cómo vamos de entrada? ¿Cómo se pueden conseguir? ¿Cómo a día de hoy, todos que nos estén viendo en casa? En el cartel hay un número de teléfono que pueden llamar. Vamos a cogerlo con permiso, vamos a ponerlo por aquí. Sí, sí. Lo tenemos, la entrada solidaria, que son de 10 euros, y tenemos el 686 71 27 15. Perfecto. Es el número de teléfono Ese para es poder... un número de una persona también que trabaja desinteresadamente, que es miembro de la compañía igualmente, y hemos creído oportuno hacer eso, y después 1 hora y media en el teatro antes del inicio, pues también pueden acercarse. Ahí lo tenemos en pantalla, el cartel, este cartel, como decimos, a las 12 empieza la obra de teatro y a las 11, 10 y media se puede comprar la entrada allí. Sí, una hora y media van a disponer de estar allí las entradas. Ojalá que se acerquen mucha gente. A mí me han dicho un pajarito que en Triana fue un sold-out, fue lleno. Yo lo que más orgulloso me siento de todo esto es que el tiempo que estamos en el teatro es como si se parara el tiempo. Para los que están, para los que van, para lo que hacemos. Es evidente que ahora tengo un dolor en el estómago porque tengo un dolor de barriga. Digo, yo me voy a morir esta noche y ya va a aparecer el lunes. Y que ellos se apañen como puedan. Porque el teatro conlleva eso. Pero si no tienes nervios, es que no estás vivo. Y en Triana, gracias a Dios y María Auxiliadora salió bien. Aquí, gracias a San Juan de Dios, nos tiene que salir bien. Va a salir estupendamente. Va a salir seguramente con el apoyo también del Hospital San Juan de Dios también, que está ahí. Pero para aquellas personas que estén pensando, oye, nosotros, ellas y el duende, ¿qué sensación se busca cuando se termine la obra? Es decir, ¿qué sensación se busca en el espectador? Vamos a hablar un poquito de ese ambiente, de esos cambios de giro. Bueno, pues mira, yo creo que la sensación que te refieres con la obra, ¿no? Con la obra de teatro. Con nosotros, ella y el duende, Carlos Chopi hacía un tipo de teatro que está considerado amable o teatro fácil. Yo creo que cada uno saque su propia conclusión, porque la verdad que esta obra tiene un tinte muy claro, pero que cada uno saque su propia opinión. En este caso a mí me ha tocado hacer el papel de un abogado. Y bueno, el abogado tiene una opinión, las parejas tienen otra opinión, la servidumbre tienen otra opinión, y que cada uno tenga una opinión. Y el duende, si lo encuentra, cada uno aplicará el duende, que es una cosa determinada. Hay quien le llamará astucia, hay quien le llamará, no sé, dedicación, hay muchos adjetivos para calificar. Pues Antonio, esta parada tenemos el domingo 17 de noviembre a las 12 del mediodía, pero que esto no sigue así, eso no sigue aquí.
Bueno, tenemos otros proyectos, pero partido a partido. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a dedicarnos todo nuestro esfuerzo a este en concreto, que es dentro de 72 horas aproximadamente, o no sé cuántas horas, y en un futuro vamos a hacer más teatro. Abierto a cualquier ayuntamiento, a cualquier asociación que quiera ayudar. Cualquier entidad, digamos, con un bien social, un bien cultural, para una organización de Cáritas, estamos dispuestos. Nosotros no percibimos ningún tipo de remuneración ni dinero por parte de eso, porque hacemos lo que nos gusta, ya está, si no hay que darle más vuelta. Al fin y al cabo, y de camino, que sigo insistiendo, y perdonadme si peco de pesado, que la gente acercarse al teatro no le es fácil, pagar una entrada de teatro no es fácil, los precios que se ponen estas entidades son simbólicos, y después que el tipo de teatro que a nosotros nos gusta hacer es este teatro de diversión, y yo creo que se debería de llevar por más sitios, como tú bien has dicho, por más pueblos, más ayuntamientos. Oye, que nos llamen cuando quieran. Pues con eso apuntamos, domingo 17 de noviembre a las 12, Ane, todos al Teatro Municipal de Bormujos. Pues chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, que vaya todo muy bien, que os deseo la mejor de la suerte y sobre todo que se disfrute mucho. Nacho, decirte a ti y a esta casa que estáis invitados, el que queráis asistir, por supuesto, de corazón, y te lo digo, gracias, gracias, gracias. En el teatro damos 3 veces las gracias, porque una obra de teatro tiene 3 actos. Así que 3 veces gracias por habernos acogido en esta casa. José Antonio Bueno, director, Ane García, de Acción Social Hospital San Juan de Dios, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Disfrutar de este teatro, que será muy importante. Aquí tenemos 2 personas que ayudan y fomentan la cultura. Nosotros vamos a cambiar de sector, nos vamos ahora a asesoría con nuestro gabinete, con nuestro bufete de Penaltech, para hablar de las donaciones y la dana. Enseguida vamos a hablar y contar cómo podemos solventar estas cuestiones que están tan de actualidad en estos días. Y llegamos a la parte final de este jueves de Sevilla TV, y lo hacemos con nuestros amigos, nuestros compañeros de Penaltech, que están aquí pues para ayudarnos, para asesorarnos. Y estamos con Paula Roano. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paula? Bueno, un jueves atípico, ¿no?, en la ciudad, con esta alerta naranja que está viviendo, un día, como decimos, raro, ¿no? Totalmente, no estamos acostumbrados a este tiempo. Pues, Paula, vamos a hablar de la dana precisamente, vamos a hablar porque, si te parece, se están viviendo momentos de una aluvión continua de donaciones por parte de personas a diferentes organizaciones, a diferentes colectivos, incluso a otras personas. Hay personas que no lo hacen, pero ¿cómo aprovechan esto los estafadores para aprovecharse de la situación y poder sacar tajadas de la solidaridad de las personas? Totalmente, tal y como acabas de mencionar, es una pena, pero cada vez que existen situaciones de necesidad, de urgencia, y sobre todo algo así atípico que nosotros no estamos acostumbrados, siempre hay personas que suelen aprovecharse. Aprovechan la situación, y en este caso, ¿qué hacen? Pues crean páginas donde se asemejan a una ONG para que las personas depositen su confianza en ellos y hagan un ingreso económico para poder ayudar a esas personas, pensando que realmente están ayudando a las víctimas, pero no es el caso, por desgracia. En este caso, bueno, podemos entrar en esas páginas que crean, ¿no?, estas personas, estos estafadores. ¿Qué señales de alerta tenemos que cuando nos pasa, ¿no?, por ejemplo, que nos pasan en nuestras casas, en nuestras familias, que quieren donar, quieren ayudar a los demás y, bueno, ven una página, y qué señales tenemos que estar atentos para decir, quieto ahí parado, que esta página no es tan segura como parece? Cada vez es más difícil porque cada vez lo hacen mejor, pero sí que es verdad que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la página no tenga un diseño pobre, que no tenga enlaces sospechosos. También es importante revisar que para comprobar que el enlace efectivamente es correcto, hay arriba un cuadradito en el enlace, en la barra, un candadito, y tenemos que confirmar y verificar que efectivamente no es nada sospechoso, que es un acceso legítimo.
ya que estas páginas que son sospechosas, pues no suele salir que no tenemos certificados válidos. Además, al final, las ONG, una cosa muy clara que tenemos que saber es que dentro de su página web principal suelen tener mucha transparencia en cuanto a los fondos, se tramita y demás. Y en cuanto veamos algo que no está correcto, hay algo que no chirria, es un claro indicio porque ahí no debemos hacer ninguna más. En definitiva, creo también hacer algo, un proceso tranquilo, es decir, no por impulso, sino examinando, como tú has dicho, desde la barra de navegación, que esté el candadito, que esté el código HTTPS, que esté en verde, que la página web tenga un diseño, bueno, pues currado, es decir, que con tranquilidad, ¿verdad? Totalmente, con tranquilidad, mirad bien todos los datos que nos dan, porque al final es lo que hablamos, nos llaman desde la urgencia, y entonces nosotros tenemos la necesidad de ayudar lo antes posible. El problema es que hay que hacerlo con seguridad porque después pueden venir los problemas y vienen. ¿Y cómo podemos las personas asegurarnos, ¿no?, que hacemos una donación, que la hacemos a través de un sitio aparentemente seguro? ¿Y cómo podemos, precisamente eso, asegurarnos de que la donación llega al destino que queremos? O, por ejemplo, si estamos viendo estas imágenes de Valencia, que efectivamente llegan para poder solventar el problema que estamos ayudando. Lo más importante, además de revisar que efectivamente la página web esté clara y comprobar hasta donde podamos que todo es correcto, lo más recomendable es que usemos métodos de pago que ofrezcan una seguridad. Ya sea plataformas de pago como PayPal, Revolut o alguna así de este estilo, que tienen sistemas propios de verificación y nos ofrecen una mayor seguridad. Y en el caso de que ocurra efectivamente que sea una estafa, solo se van a poder llevar esta cantidad que hemos donado, no todo lo que esté en nuestra propia cuenta. O sea, con lo cual también tenemos que tener dentro de ese proceso de tranquilidad, de hacerlo con calma, también examinar también nuestras cuentas corrientes o bien pasarelas de pago, ¿no? Totalmente, sobre todo eso, el tema de las pasarelas de pago, que están vinculados nuestros datos, pero no todos. Entonces no van a usar todo lo que tengamos dentro de la cuenta bancaria. Estupendo, vale. Vamos a la audiencia, vamos a poner una situación de que efectivamente hemos entrado a una página web aparentemente segura, hemos hecho la donación, todo parece correcto, pero nos estafan. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo podemos bueno, pues contraer la situación, que nos devuelvan el dinero? ¿Qué sucede a partir de ese momento? ¿Cómo podemos pues revertir la situación? Es un poco difícil, pero lo primero que tenemos que hacer es ir a interponer la denuncia. En la comisaría local, en la Policía Nacional, donde estamos hasta en el mismo juzgado podemos interponerla. Lo primero es ir a denunciar para que la policía esté al tanto de todo lo que pueda pasar a continuación. Y también es muy útil contactar con nuestro banco, para avisar efectivamente de lo que está ocurriendo, para ver si es posible bloquear la transacción o si simplemente es recomendar y avisar de lo que puede venir a colación de todo esto. También sería súper interesante que avisemos a personas a través de crear una alerta, a través de redes sociales y demás, que a día de hoy es donde tenemos mucho más voz. O sea que, en este caso, alzar la voz y mover todos los cauces necesarios. A partir de aquí, bueno, como tú dices, revertir la situación es complicado, pero por lo menos iniciar el camino, ¿no? Totalmente, sobre todo para prevenir la situación que podamos encontrarnos más a posteriori. A partir de aquí, ¿qué consejo nos podéis dar desde Penaltech? Bueno, pues para realizar no solamente donaciones para Valencia, que es la situación actual que más nos está protagonizando, sino ante cualquier motivo, cualquier campaña que se haga de donación, sobre todo hoy en día que tenemos el Bizum, que campaña de pago a través de PayPal, ¿qué consejo nos dais para hacer pues todo este proceso de una forma tranquila y segura? Pues mira, lo primero y el más importante es nunca donar bajo presión, sin verificar ni la autenticidad de la ONG, ni la cuenta, ni el número. Si la solicitud es muy urgente o viene sin previo aviso, es una señal es una señal donde tienen que encenderse todas nuestras alarmas. Y sobre todo siempre confiar en plataformas que sean conocidas, como las que he dicho anteriormente. No ir a plataformas nuevas que se han creado a raíz de esta situación de emergencia. Al final, la solidaridad no debe poner en riesgo nuestra seguridad. Apuntamos esos consejos, bueno, que como hemos visto al principio, los estafadores están al tanto de todo y aprovechan cualquier rendija pues para aprovecharse de la ciudadanía.
Totalmente. Por desgracia es lo que ocurre. Es lo que ocurre, por desgracia, Paula, y bueno, que se está viendo, ¿no? Sin duda, tanto en este tipo de campañas de donaciones se ven cada vez, por desgracia, más casos. Lo estamos viendo incluso, como tú bien dices, a través de las redes sociales se están creando esas voces de alarma. Efectivamente, a día de hoy podemos ver que sea cual sea la plataforma, nos estamos enterando de todas las novedades que tenemos de la DANA y todos están alzando la voz para ayudar, pero claro, al final también es un canal donde los estafadores pueden usarlo para crear ese tipo de acciones delictivas. Con lo cual, por hacer un poco de repaso desde lo que hemos visto para aquella persona que esté un poco más perdida. Primeramente, para hacer estos pasos, que una persona quiera hacer una donación, los pasos que debe de seguir para hasta culminar de que si la donación ha llegado a buen término, por hacer un pequeño repaso. Una línea cronológica. En primer lugar, tenemos que comprobar la autenticidad de esta ONG, de esta cuenta, verificar que efectivamente es. En segundo lugar, tenemos que pagar o hacer la donación a través de pasarelas de pago que sean seguras, como las que hemos dicho anteriormente. Y en tercer lugar, en el caso de que efectivamente sea una estafa, nos hemos dado cuenta, interponer la denuncia lo antes posible y comunicar al banco que la situación en la que estamos para que puedan estar en preaviso de lo que pueda suceder más a posteriori. Pues apuntamos esos casos. Paula Ruano de Penaltech, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde y bueno, que esperemos que los estafadores no tengan esa salida con las donaciones y con la buena causa de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Seguiremos contactando con Penaltech para más casos, para más asesoría de los problemas que tenemos en nuestro día a día. Hasta aquí llega Sevilla TV de este jueves 14 de noviembre, un día, bueno, pues atípico, ¿no? Los peques en casa que tenemos en la provincia de Sevilla, salvo en Sierra Morena, y bueno, un día para que hemos intentado cumplir la labor que hacemos en PTV Sevilla, en Sevilla TV, que es nosotras, que es entretener y hacer pues un poco más ameno este día. Muchísimas gracias a todos, ha sido, verdad, una suerte estrenarme en este programa. Manolo volverá, Manolo vuelve y vamos a estar pues combinando para la labor esa, entreteneros y haceros un poquito más feliz el día. Hasta mañana, sean felices y disfruten de este jueves.